Listo. Perfecto. Ujú. Entonces, bueno, yo ya tengo mi cámara y bueno, entonces pongo a grabar de una vez, grabar en la nube y volvemos entonces el conteo regresivo. Ya estoy grabando y empezamos en 5, 4, 3, 2. Reciban una cordial bienvenida por parte de la Junta Directiva del Capítulo Venezolano de Nefrología Pediátrica, conjuntamente con nuestras sociedades madres, la Sociedad Venezolana de Nefrología y la Sociedad Venezolana de Pericultura y Pediatría, en unión a nuestra Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica y la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, para compartir con ustedes en el Día Mundial del Riñón, que va a llevarse a cabo el día 11 de marzo, y este webinar forma parte de las actividades contempladas dentro del proyecto Día Mundial del Riñón Venezuela 2021. Quisiéramos mencionar que esta iniciativa de la celebración del Día del Riñón viene pautada desde 2006 por la Sociedad Internacional de Nefrología, la Federación Internacional de Fundaciones Renales, conjuntamente con la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica, obviamente nuestro capítulo venezolano de nefrología pediátrica y las sociedades madres. Ello eh, trata de crear conciencia acerca de las formas de prevención y la concientización de los pacientes que sufren algún tipo de patología renal. Esto se celebra a nivel mundial, por lo tanto, donde quiera que usted esté, incluso los que no son médicos nefrólogos ni pediatras, pudieran participar de esta iniciativa, haciendo diagnósticos tempranos y formando parte de la educación de estos pacientes. Sin más preámbulo, vamos a entrar al motivo que nos hizo reunirnos hoy, que es hablar un poco acerca de vivir bien con enfermedad renal, que es el eslogan de este año del Día Mundial del Riñón, pero con un cambio de óptica. Les está hablando en este momento la doctora María Corina Jiménez, médico nefrólogo pediatra, miembro del capítulo de la Junta Directiva del Capítulo Venezolano de Nefrología Pediátrica, perteneciente a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y la Fundación Salud Renal Pediátrica. Cuando hablamos de bien vivir, estamos haciendo una conceptualización que la Real Academia Española nos menciona. Vivir es existir, es tener vida. Y si definimos vida, es la fuerza o actividad esencial mediante la cual obra el ser que la posee. Cuando hablamos de una buena vida, hablamos de una vida regalada, placentera. Y ese bien viene del adverbio en latín bene, que significa aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género. Sintetizando, vivir bien no es más que tener una actividad, fuerza, energía esencial, perfecta, agradable, llena de gozo, apacible y alegre. Y por el otro lado tenemos la enfermedad renal, que a pesar de que los nefrólogos nos las pasamos toda la vida estudiando para poderlas tratar, se pudieran enmarcar perfectamente dentro de 9 principales síndromes, entre los cuales están la hematuria, la proteinuria, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, la hipertensión arterial, el fracaso renal agudo, la enfermedad renal crónica, las tubulopatías y las infecciones urinarias, conjuntamente con las terapias de reemplazo que ocupan gran parte de nuestro trabajo. Cuando hablamos de la óptica con la cual se aprecia cada uno de lo que significa el vivir bien, podemos decir que desde el punto de vista de la óptica de nosotros los médicos, vivir bien tiene mucho que ver con el diagnóstico y el pronóstico según la complejidad de la patología desencadenante. Para nosotros no es lo mismo tener un paciente que tiene una infección urinaria, que en la mayor parte de los casos puede tener una evolución autolimitada, que tener un paciente que amerite una terapia de reemplazo estilo una diálisis, sea peritoneal o hemodiálisis, o un paciente que ameritemos trasplantar. Nos basamos mucho en lo que son los parámetros clínicos, cómo tiene la urea el paciente, cómo tiene su creatinina, cómo está el equilibrio ácido-base, cómo está la función metabólica en general, y hacemos los ajustes, sobre todo en los pacientes que ya tenemos en terapia sustitutiva, a través de evaluaciones como es el KTB y evaluando la supervivencia de los pacientes con similar diagnóstico. Se nos olvida en muchos casos el concepto del paciente como ser biopsicosocial y excluimos otras características que son importantes para ellos. Según la óptica del bien vivir, para el paciente es una adaptación biológica a lo que está en este momento sufriendo su situación de vida,
unos cambios significativos en sus condiciones de vida, en el cumplimiento de los requerimientos para mantener ese equilibrio vital, con un ajuste personal, social, en el rol de toda la familia y obviamente el niño que forma parte de un núcleo familiar ve afectado todo su entorno. Es por eso que en esta celebración el doctor eh, Camiar, Kalantar Sadek, creo que así es como se pronuncia su nombre, nos trae a colación esta definición llamada participación vital, que es la capacidad de participar en las actividades significativas de la vida, incluyendo, pero no solamente limitado a trabajar, estudiar, las responsabilidades familiares, los viajes, deportes y las actividades sociales y recreativas que puede tener el niño, porque recordemos que cuando nosotros hablamos del vivir bien, no es solamente mantener el organismo desde el punto de vista biológico, es integrar todo lo que conforma la vida del paciente definida como esa participación vital. Es así como en esta lámina podemos apreciar que la participación vital, ese vivir bien con enfermedad renal, pasa por la educación, el compromiso y el empoderamiento de estos pacientes, direccionando los efectos y el impacto vital que tiene esta situación de salud en ellos, para abordar los síntomas, para basarnos en las fortalezas que se desarrollan debido a la educación y el compromiso y el empoderamiento de estos pacientes y estableciendo unas estrategias clínicas que nos permitan un mejor abordaje. Así podemos hablar de que así el paciente tenga todos los síntomas que están definidos en estas láminas, que son bastantes. Entre los más significativos tenemos la fatiga cuando están muy anémicos, cuando tienen limitación en su movilidad, dolor, estrés, deterioro cognitivo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen muy mal dormir, y el impacto en toda su vida, como su habilidad para trabajar los que son adolescentes mayores o digámoslo así, adultos jóvenes o un adulto como tal, la capacidad para estudiar en nuestros muchachos, el poder viajar, el impacto en la vida familiar, el impacto financiero que significa la movilización y el cumplir las terapias y los laboratorios para ellos, el tiempo que se requiere para ejecutar los procesos dialíticos y el tiempo que están fuera de esos procesos, las restricciones que necesitan estos pacientes para mantener el equilibrio metabólico mediante restricciones dietéticas que incluyen al grupo familiar, porque cuando son niños, si tienen algo disponible que no es adecuado para su dieta, pero está en la casa, se lo pueden comer, los cambios en el estilo de vida, porque ya el niño definitivamente muchas veces tiene que abandonar la escuela debido al riesgo de infección en muchos de estos casos, o las terapias que requieren tiempo en el hogar, y las actividades sociales, porque poco a poco puede haber un grado de aislamiento debido a la patología como tal. Por lo tanto, esta educación, este empoderamiento debe estar basado en las fortalezas, y esas fortalezas las desarrollamos en gran caso nosotros los médicos, siendo conscientes de que debemos acercarnos al paciente y a su entorno con una comunicación efectiva en la cual haya un feedback, no solamente seamos nosotros hablando y dirigiendo la vida del paciente, sino escuchando cuáles son sus necesidades, educándolos en salud, porque vuelvo y repito, nosotros no estamos tratando la parte biológica únicamente del paciente, estamos tratando toda la parte integral. Debemos desarrollar su capacidad de superar ese sufrimiento que significa las limitaciones de su enfermedad renal, pero buscando la parte positiva de su crecimiento personal. Por lo tanto, debemos fortalecer las conexiones en el entorno social, que tenga un acceso al soporte psicológico, incrementar el nivel de su conciencia sobre su patología para que mismo tome las decisiones correctas y se cuide, se autocuide. A eso va dirigido este empoderamiento. Desde el punto de vista de las estrategias clínicas, nosotros debemos procurar todas las estrategias, tanto dietéticas como farmacológicas, que nos permitan extender esta función renal, asesorarlos en el estilo de vida y una dieta que sea amigable y que permita que el paciente la pueda cumplir, un manejo farmacológico con la mínima cantidad de medicamentos que sean necesarios para retrasar el inicio de la diálisis hasta donde sea posible, y hacer una prescripción dialítica específica para el paciente, tratando, vuelvo y repito, de conservar esa función renal residual. En este cambio, nosotros sabemos que
en la parte pediátrica, no solamente intervenimos al niño, intervenimos el binomio padres-hijos. Hay que acercarse a ese entorno familiar. Debemos educar en salud. Si el niño no comprende las instrucciones o el padre no comprende las instrucciones o enfrentan lo que nosotros estamos tratando de guiar, no se va a lograr de verdad una protección efectiva en la salud del paciente. Por el contrario, podemos tener todas las complicaciones precoces consecutivas a ello. Debemos, insistimos, desarrollar la resiliencia, ello concientizando al niño de tal forma de que cualquier procedimiento que pudiera ocasionarle de alguna forma dolor, él lo enfrente como que es un superpoder, es un niño que tiene gran potencia porque tiene mayor fortaleza que los que están afuera. Las conexiones sociales, mantener los amigos del niño, las amistades del paciente, la visita de todos los familiares en el hogar. Tomamos en cuenta que ahorita estamos en época de pandemia. El factor riesgo pandemia también tenemos que considerarlo. Sin embargo, la familia cercana al niño debe servir de soporte para poder mantener la salud, por lo menos desde el punto de vista psicológica de este. Incrementar la conciencia y el conocimiento sobre la situación no es lo mismo que al niño se le eduque y se le enseñe que puede tener complicaciones importantes si toma una sobreingesta de líquidos cuando está edematizado, que un bebé que simplemente se le dice no lo puedes tomar. Nosotros tenemos que crearle conciencia acerca de cuál puede ser el efecto adverso de tener esa sobreingesta o de consumir alimentos que no están acorde a sus necesidades en el momento propicio. La confianza y el autocontrol van a depender de lo que nosotros logremos, tanto con los padres como con el niño como tal. Y las estrategias clínicas en esta webinar las vamos a centrar en conservar la función renal, tomando en cuenta los estilos de vida y una dieta amigable para retrasar el inicio de la diálisis y una diálisis centrada en prescripción personal del paciente. Así hablamos que el estilo de vida y esta dieta amigable tiene que tomar en cuenta los requerimientos de acuerdo al grupo etario. Sabemos que los lactantes tienen requerimientos desde el punto de vista calórico pues mucho menores que el niño mayor. Sin embargo, los componentes dietéticos como tal o el porcentaje proteico como tal es bastante diferente si es un lactante, si es un escolar o si es un adolescente. El cálculo total de la carga ácida potencial renal, que aquí debemos darle gracias a todas las instrucciones que hemos tenido de nuestra queridísima doctora Michelle López, nos orientan a que una dieta prescrita y centrada en alimentos, digamos, derivados de planta o preferiblemente en plantas, nos pudieran ayudar a ese manejo de la carga ácida. Los requerimientos hídricos del paciente, sobre todo cuando están en periodos de edema, es importante que lo tomemos en cuenta a la hora de los cálculos de las ingestas. Y el aporte natural de vitaminas y oligoelementos deberían estar suscritos a la dieta que le estamos indicando al paciente. Las consecuencias de la dieta en pacientes que tienen enfermedad renal crónica están muy bien sintetizadas en esta lámina que nos facilitó la doctora Pearls de United Kingdom de Gran Bretaña, la cual sintetiza los efectos a largo término de lo que es la enfermedad renal, la presencia de anemia, pudiera haber hipertensión, pudiera haber trastornos en el eje de la hormona de crecimiento, ello también pudiera estar acompañado de una calcificación de la media de las arterias y puede ser también, o puede estar presente obviamente también un hiperparatiroidismo. Todo ello nos va a llevar a una progresión del trastorno hemodinámico cardiovascular, va a ayudar a que haya incremento en la progresión de la enfermedad renal a nivel crónico, vamos a tener trastornos en el crecimiento del paciente, podemos tener trastornos a nivel miocárdico, incluso con infartos y arritmias, y vamos a tener una deformidad ósea debida a ese fallo cálcico por la hiperfosfatemia que tenga el paciente. En esta lámina podemos visualizar las necesidades medias de energía y proteínas que pudiera tener un niño en las diferentes etapas de su vida. Así tenemos allí la edad en años, tenemos el peso, la talla, las kilocalorías por kilo o por día y las proteínas por kilo o por día. Como ustedes pueden ver, desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho, tenemos una serie de orientaciones que nos pueden permitir el cálculo de lo que serían los requerimientos de un paciente normal. Aquí no estamos hablando de pacientes
en enfermedad renal crónica. Sin embargo, las recomendaciones revisadas de la doctora Chau, de muchos de los investigadores, incluso la doctora Per que acabo de mencionar, sugieren una disminución de las proteínas, sobre todo de las de origen animal, en 10 gramos al día. Pero eso no puede ser aplicable en bebés tan pequeños como los bebés de 1 a 3 años, porque materialmente nos quedamos sin proteína en la alimentación. Y digamos que esa es la fuente de estructura, de formación celular, y no podemos dejar a los bebés tan pequeños sin ese requerimiento proteico. Asimismo, las consecuencias de un paciente que ingiere dietas ricas en proteínas, sobre todo de origen animal, pueden ser sintetizadas en este cuadro que nos facilitaron, y pudiéramos ver que dietas altas en proteínas y altas en fósforo, pero bajas en vegetales y frutas, van a generar una carga ácida importante que aproximadamente en la dieta pudiera tratarse de 20 a 50 mil equivalentes de hidrogeniones día, ¿ok? Eso desde el punto de vista de manejo renal pudiera sintetizarse que un riñón normal, con función normal, puede tranquilamente manejar 45 mil equivalentes de hidrogeniones día y no hay ninguna novedad, no va a haber alteración, no va a haber estado de acidosis. Pero cuando no tenemos una buena filtración, esta capacidad de manejo de ácidos se disminuye hasta menos de 20 mil equivalentes de hidrogenón día. Se activa el sistema angiotensina o renina-angiotensina-aldosterona, podemos tener una activación también de la endotelina, va a haber un efecto vasoconstrictor que va a hacer que se incremente o tengamos mayor producción o mayor retención de hidrogeniones. Ello a su vez, para intentar el paciente compensar esa acidosis, va a utilizar el calcio de los huesos, por lo tanto podemos tener una descalcificación del paciente y vamos a tener un incremento del calcio urinario. Vamos a utilizar la glutamina que procede del músculo y para poder formar anión. Todo ello nos acondiciona o nos ocasiona en el paciente una disminución del bicarbonato sérico, un incremento, una disminución del pH intersticial y obviamente intracelular. En la parte de abajo podemos ver que cuando los pacientes hacen una dieta vegana o que ingieren mayor cantidad de vegetales y se excluyen las proteínas de origen animal y se utilizan solo las proteínas de origen vegetal, el paciente puede llegar a tener una carga neta renal más bien negativa que protege y minimiza la producción de hidrogeniones. Si vamos a hacer las recomendaciones por grupos etarios, podemos decir que los pacientes menores de 6 meses deberían recibir lactancia materna exclusiva. Toda alimentación complementaria, porque los bebés pudieran tener algún tipo de déficit en su crecimiento, puede ocasionar una sobrecarga proteica y una sobrecarga de acidosis. En los pacientes de mayor edad, cuando sobrepasan los 6 meses y lo vamos integrando poco a poco en esa transición de la alimentación, se recomienda, como ven en esta lámina que procede de la revista chilena basada en sus propias experiencias, en las cuales tenemos siempre el inicio, como hacemos también a nivel de pediatría los venezolanos, de ingesta de vegetales, que algunos sugieren que sean vegetales blancos, otros vegetales verdes, etcétera, pero finalmente son vegetales. Se ha demostrado que las dietas predominantemente vegetal nos van a ocasionar una carga neta urinaria renal de acidez negativa. Por lo tanto, eso protege la función renal a largo plazo de estos pacientes. Aquí yo quisiera mencionar que lo que son las carnes, los pescados y mariscos, usualmente nosotros no los comenzamos sino a partir de los 9 meses, pero en un paciente que tenga enfermedad renal, sobre todo a nivel de enfermedad renal crónica, esto debería tratar de minimizarse o simplemente no incluirse. En cuanto a el sustento acerca de la utilización de los vegetales por su carga de potasio, en estos estudios que nos fueron facilitados de Shivan Joshi, de Michelle McCann y de Kamiar Kalantar Sadeh, podemos ver que ellos encontraron que solamente
un solo de los grupos de estudio consiguieron hipercalemia y eran pacientes que estaban ingiriendo frutas deshidratadas. Entonces, esa hipercalemia que muchas veces nosotros mencionamos que pudieran acontecer por la ingesta de vegetales o por la ingesta de frutas, realmente no ha sido debidamente sustentada en investigaciones. Creo que debemos profundizar y ante este planteamiento que las dietas veganas pudieran favorecer que el paciente se mantenga en mejor equilibrio, deberíamos hacer una investigación profunda al respecto. También en las dietas basadas en plantas que nos sugieren que se utilicen preferiblemente vegetales, tubérculos y frutas en la dieta de los niños, ellos demuestran que los pacientes que son tratados con dietas basadas en frutas y vegetales tienen una mejor evolución, perdón, de sus cifras tensionales, pudiera, si el paciente tiene algún grado de obesidad, que en Venezuela realmente eso es negativo. Casi ninguno de nuestros pacientes que están en enfermedad renal crónica, sobre todo en la etapa infantil, tiene sobrepeso, son muy escasos. Casi todos más bien tienen déficit a nivel tanto ponderal como estatural. Eh, Se ha demostrado que en los pacientes que reciben dietas veganas pudieran tener una mejor evolución y se disminuye la progresión de la enfermedad renal porque tienen un mejor manejo de la acidosis metabólica. Se ha demostrado que estos pacientes tienden a tener un menor grado de hiperfosfatemia y menor producción de toxinas urémicas. Estas son más o menos las porciones que se sugieren en la cantidad y el tipo de frutos. Se sugiere que siempre el paciente no ingiera alimentos que estén completamente esterilizados, sino bien procesados, no esterilizados. Se sugiere también que no sea a nivel de alimentos muy procesados, sino frutos naturales y frescos. Y si se le va a administrar al paciente algún tipo de carne, que sea carne magra. En la distribución de lo que serían estas porciones de comida, esta es una sugerencia hecha por la Sociedad Española, específicamente el Grupo de Salamanca, en el cual ellos sugieren que la distribución de estos alimentos sean porcentuales y en el desayuno tengamos un 20%, en el almuerzo un 35% y en la cena un 25% y en cada una de las meriendas se aporte un 10%. La distribución de este plato saludable para nuestros niños que tienen enfermedad renal deberían constituirse la mitad de ese plato entre legumbres, tubérculos, algún tipo de frutas y la otra mitad del plato se divide en un cuarto, perdón, que queda para lo que son las proteínas de origen animal, si le vamos a dar alguna porción por lo menos de huevos, de leche, y la otra porción sería de carbohidratos, preferiblemente no refinados. Siempre acompañado de líquido que sea agua, preferiblemente agua. Esta pirámide nutricional que se asemeja mucho a nuestro trompo de la alimentación considera las porciones de acuerdo a las necesidades y a la capacidad energética del paciente. No es lo mismo un niño sedentario que un niño que haga actividad física. Siempre debe procurarse que la alimentación, que la dieta que reciba el niño sea en un ambiente adecuado, debidamente sentadito en la mesa o acompañado del grupo familiar y que tenga una cocción adecuada y conjuntamente al finalizar su alimentación el paciente pudiera ingerir su necesidad de agua. En nuestro trompo alimentario más o menos las mismas proporciones, subrayando que digamos que los niveles más altos del trompo están constituidos por lo que nosotros debemos favorecer en la dieta del paciente con enfermedad renal. En resumen, para los niños debemos considerar que tenemos que cambiar esa óptica del vivir bien, considerar al niño como un ser biopsicosocial y ecológico que debe manejarse en su entorno familiar, por lo tanto tenemos que hacer esa orientación familiar, evaluando todo lo que son las necesidades, cómo está la parte de equilibrio tanto psicológico como desde el punto de vista económico, porque sabemos que ahorita muchos de nuestros pacientes tienen bastantes limitantes y debemos hacer sugerencias en cuanto a su parte dietética y los cuidados farmacológicos. Debe haber una integración social y escolar. La dieta ya la mencionamos, un buen manejo del estrés y adecuación de las terapias. Pero no nos quedamos solo con los niños y con los adultos. Bueno,
debemos minimizar el riesgo a que los pacientes adultos sufran de diabetes. Esto, insistimos, a través de dietas saludables y balanceadas, con carbohidratos no refinados, preferiblemente carbohidratos complejos, lo que son las verduras, lo que son comerse más bien una mazorca de maíz y no comerse una harina muy refinada, el consumo de granos y cereales de todo tipo, las frutas y vegetales, las carnes magras y los pescados azules, una alta ingesta de agua en el paciente que está haciendo algún tipo de dieta y mantener el equilibrio en su peso ideal con un índice de masa corporal, como sabemos que es dentro de la normalidad, evitando el sedentarismo. También debemos minimizar el riesgo cardiovascular y renal, haciendo controles regulares a los pacientes que tengan diabetes mellitus o hipertensión arterial o que hayan tenido un antecedente renal, sea de litiasis o alguna lesión renal, que tenga mal manejo o distorsión a nivel de sus niveles de colesterol, evaluar a los que tienen historia familiar de cardiopatías y nefropatías y adicionalmente cuidar los aspectos que son definitivamente una decisión personal, como el hecho de fumar, cuidar la parte de sobrepeso, ese índice de masa corporal, evitar el sedentarismo, por lo cual se recomienda que por lo menos 5 horas nosotros los adultos hagamos de actividad física semanal y los niños deben hacer al menos 1 hora diaria. Aquí les ofrezco, solamente a modo muy sintético, lo que es nuestra dieta DASH, que está promovida desde hace ya algún tiempo, pero que sigue estando vigente y que tiene una gran carga de vegetales y legumbres, que se centra en el consumo de granos, de nueces, de frutas y con la mínima cantidad de proteínas de origen animal, pero que aporta todos los requerimientos y mantenerse en un peso saludable. Ese sería el modo de esquema para hacer el seguimiento. Ahí es la página donde podemos hacer el enlace. Adicionalmente, siguiendo esto que nos ha ofrecido la experiencia del Día Mundial del Riñón, desde el año pasado existen 8 reglas de oro. Estas reglas de oro consisten en actividad física de 1 hora diaria en los niños, 5 horas semanales en adultos, comer dietas saludables, chequearnos tanto la glicemia como la tensión arterial, ingerir la cantidad de líquidos adecuados, tomemos en cuenta la deshidratación, sobre todo los que vivimos en zonas áridas como yo que estoy aquí en Falcón, evitar o simplemente no fumar, no consumir ningún medicamento antiinflamatorio no esteroideo, a menos que tengamos la indicación formal médica, hacer un chequeo de la función renal, aunque sea 1 vez al año, y, muy importante, sea feliz con su propósito de vida. No olvidemos a los pacientes que ameritan trasplante renal, que también forman parte de toda esta comunidad nefrológica. Y finalmente, nuestros riñones son de por vida, debemos cuidarlos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Edwin. ¿Terminamos, doctora? Sí, señor. ¿Cuánto me tardé? Listo, doctor. Ya voy a decir, déjeme parar la grabación. No, yo creo que la grabación usted la detuvo. Ah. Sí. No, ya va, detener la grabación. Listo.